Bueno, les digo, entonces que ya vamos a entrar a lo que es la farmacocinética como tal y vamos a encontrar ADME o LADME, que es diferente aquí de ADME, pues que no está la L es porque no hay liberación en algunos fármacos. Entonces, son ciertos pasos que va a sufrir el medicamento una vez que entre al organismo. La L hace referencia a la liberación. ¿Liberación de qué? De la sustancia activa. Esto no va a ocurrir en todas las vías. ¿En cuál vía no va a ocurrir? Pues en la intravenosa. ¿Por qué? Porque el fármaco ya está administrado directamente en el torrente sanguíneo. En otras vías el fármaco tiene que pasar por tejidos, absorberse para poder llegar al torrente sanguíneo. La A hace ejemplo a la absorción y es pues la absorción de esta sustancia activa por parte del organismo. Es decir, va a ir pasando ciertos órganos, ciertos tejidos, etcétera, hasta que llegue al torrente sanguíneo. La D es de distribución. La distribución se va a dar por el plasma y a través de diferentes tejidos. Aquí vamos a ver que van a intervenir varias proteínas para que esto pueda ser posible. La M es de metabolismo. Aquí se va a inactivar la sustancia activa o se va a activar la sustancia activa. Porque cuando entremos a metabolismo vamos a ver que hay ciertas enzimas que le van a dar al fármaco este cierto efecto para que se active. Hay muchos fármacos que se aplican como profármacos. Un profármaco es un fármaco que no está activado, que necesita pasar por el hígado para que se active. Entonces puede ser también que algún fármaco nunca se active. Y la E hace ejemplo a la excreción o eliminación de la sustancia o de los productos del metabolismo, es decir, en sí del fármaco. Entonces, esto es la farmacocinética, las distintas etapas por las que va a pasar el fármaco dentro del cuerpo. Igual, entre el fármaco, absorción, cómo va a entrar a los tejidos, este metabolismo, cómo se va a transformar, la distribución, a dónde se va a dirigir, porque en la distribución, ya con las proteínas plasmáticas, es hacia donde va a ir a las dianas farmacológicas, a que se pega al receptor para que surja el efecto. Y la excreción. Entonces, cuando usted vea en farmacocinética, acuérdense del LADME. LADME y pues son estas fases, ¿no? Todo lo que el organismo le va a hacer al medicamento para que pueda obtenerse el principio activo. Es decir, de mayor, que es el fármaco, a menor, que es el principio activo. Y vamos a empezar con la absorción. La absorción de fármacos, pues es la transferencia de un fármaco desde su sitio de administración al torrente sanguíneo. Es decir, si yo elijo una intramuscular, pues va directo a los tejidos. Hay que pasar distintas capas de tejido hasta que va a llegar al torrente sanguíneo. La velocidad y eficacia de la absorción va a depender de la vía de entrada y del fármaco al organismo. Entonces, aquí estamos viendo lo que es el torrente sanguíneo. Esta imagen va más a distribución porque las lilas son proteínas plasmáticas y lo verdecito se puede decir que es el principio activo. Entonces, una vez que el fármaco se absorbe aquí por estos tejidos, estas células que alcanzamos a ver, va a llegar al torrente sanguíneo, se va a acoplar a proteínas plasmáticas y a través de proteínas plasmáticas va a viajar por toda la circulación hasta llegar a su diana farmacológica o a su receptor. Entonces, para la administración intravenosa, la absorción es nula, es decir, la dosis total del fármaco administrado llega en su totalidad al torrente sanguíneo, que de esto hablábamos la vez pasada, del efecto del primer paso. Entonces, cuando yo aplico un medicamento vía intravenoso, no va a haber liberación del medicamento ni va a haber absorción del medicamento. ¿Por qué? Porque ya está directamente en el torrente sanguíneo. Si fuera por otra vía, este medicamento algunos tienen que liberarse de su forma farmacéutica y pues tienen que absorberse, ¿no? Si a vía oral, se tiene que se tiene que absorber a través del intestino delgado para el torrente sanguíneo. Ese si es una intramuscular, tiene que absorberse los tejidos musculares para que llegue al torrente sanguíneo, etcétera, ¿no? Entonces, la administración de fármacos por otras vías puede llevar a una absorción parcial.
Por ejemplo, la vía oral requiere que el fármaco se disuelva y penetre al epitelio intestinal. ¿A qué hace referencia a esto? Que si nosotros tomamos pastillas, si nosotros tomamos cápsulas, este medicamento tiene que disolverse en el estómago primero. Por ahí va a haber juego con el pH, ahorita lo vamos a ver, y va a penetrar luego al epitelio intestinal, es decir, en el intestino para que pueda llegar al torrente sanguíneo. Entonces, en lo que el fármaco hace todo eso, jugos gástricos que se absorbe, va a perder cierta parte de él. Entonces, aquí pues hay dos efectos, ¿no? Total o parcial. ¿Cuál es el total? Cuando lo aplicamos en forma intravenosa. ¿Por qué? Porque todo el fármaco, toda la sustancia está directamente en el torrente sanguíneo. Y parcial es cuando agarramos una vía como la vía oral que va a perder cierta cantidad de fármaco y no toda va a llegar al torrente sanguíneo. Entonces, a eso se le conoce como el efecto del primer paso. Y con la absorción, pues a qué conclusión llegamos. Aquí hay una gráfica de la concentración del fármaco en la sangre contra el tiempo. Entonces, aquí tenemos la intravenosa, que la intravenosa de entrada, pues la concentración en la sangre va a estar alta. ¿Por qué? Porque es medicamento que va directamente en la vena. Posteriormente, otra vía que suele ser más rápida es la vía sublingual, que aquí no está, pero en esa tablita, pero de la intravenosa sigue la sublingual. La sublingual pues es la que va debajo de la lengua, ¿no? ¿Y por qué es la más rápida? Porque debajo de la lengua pues tenemos capilares venosos donde se va a absorber este medicamento y estos capilares venosos van directamente hacia la vena cava del corazón. Entonces a través de que llega el corazón, pues del corazón, una vez que bombee sangre, se va directamente a todo el torrente sanguíneo. Entonces, este tipo de medicamentos que son sublinguales evitan también el efecto del primer paso. Después de la intravenosa sigue la intramuscular, como la vía que más rápido va a hacer efecto o que más rápido va a estar en la sangre. Entonces es intravenosa, es la intramuscular, luego sigue la subcutánea, aquí la pueden ver, y luego sigue la vía oral, que es de baja, ¿no? La pantalla. Sí, a ver ahí, la cambié, ahí la ven. No sé, ahí le estoy cambiando. Entonces, les comentaba lo de las vías, que es de la concentración, o sea, dependiendo de la vía va a haber mayor concentración del fármaco, ¿no? Entonces tenemos la intravenosa, que si ustedes se dan cuenta en esta flechita se empieza alta, empieza aquí la intravenosa, porque todo el fármaco está directamente en la sangre, es decir, yo me estoy administrando una ahorita, pues ya la tengo en la sangre, ¿no? Entonces la concentración del fármaco en sangre es alta respecto al tiempo. Luego de aquí, en esta gráfica no viene la sublingual, pero la sublingual también empieza alta. No empieza así, pero va a empezar de abajo, ¿no? Entonces, después de la intravenosa, que es la más rápida, sigue la sublingual, luego la intramuscular. La intramuscular, pues como está directamente en tejidos del músculo, va a empezar pues en cero, en la sangre, pero va a tener una concentración alta, muy rápida respecto al tiempo. Luego sigue la subcutánea, que la subcutánea también no va a estar alta de inicio, pero al poco tiempo va a alcanzar el torrente sanguíneo. Y la última vía, es decir, la más lenta, pues es la vía oral, que esta vía subcutánea es esa, y la vía oral pues es la más lenta, ¿no? Mande. ¿Ejemplo de qué? ¿De medicamento o cómo?
Porque subcutáneo hace referencia a un tipo de medicamento aplicado, pues. O sea, una forma de vía de administración. ¿Qué sería el que vendría siendo subcutáneo? La, Ujú, sí, sí, de acuerdo. Pero, o sea, como ejemplo, Aileen. Sí, no, entonces, No, es que bueno, es que estas vías que son parenterales, que son directamente las inyecciones, pues se puede decir, tiene que ver, la intramuscular es la que pones así en grado de 90 grados, que va así derechita, y esa va directamente sobre el músculo. La subcutánea es la que pones como a un grado como a 45 grados, y esa va directamente sobre lo que es el tejido subcutáneo, es decir, arribita del músculo. No sé si recuerdan la imagen de cuando mirábamos lo de la piel, que están las capas de la dermis, la capa grasosa que está bajito de la piel. Entonces, es así, la intramuscular va directamente, o sea, va derechita, así. La subcutánea va como... Ah, ok. Ah, ok. Sí, sí. Entonces te digo, la intramuscular va derechita y va hasta el músculo. La subcutánea va en 45 grados y va arribita del músculo. Luego la intravenosa, bueno, es que tienen que ver como que una imagen de la piel, porque está el músculo, está esa grasita que viene siendo como el tejido subcutáneo, luego está la dermis donde se van a encontrar las venas, que esa sería la intravenosa, que la intravenosa pues va un poco más abajito de 45 grados. Y después está una que se llama intradérmica, que esa es muy superficial, que es como cuando, no sé si les hayan hecho pruebas de alergias a ustedes, que te aplican así ciertos patógenos así, entonces esa utiliza, que es nada más por encimita de la piel. Entonces, por esa razón, la intravenosa es la que llega más rápido al torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque es la que se pone así derechita y se pone en el músculo. La subcutánea se pone como en este ángulo, así, en 45 grados, y va arribita del músculo. Entonces, por esa razón, tarda un poco más que la intramuscular, porque pues está arriba del músculo, ¿no? Ahí más o menos. No sé si aquí viene una imagen de... Sí, mira, aquí viene una imagen de eso. sí, ya me Subcutánea. imagino. Sí, mira, aquí está la subcutánea. Y es De en... haber escuchado esa imagen. Ah, ok. Bueno, ahorita llegamos ahí. Entonces son esas y bueno, absorción. La absorción pues se va a clasificar en dos formas, absorción mediata y absorción inmediata. En el caso de la absorción mediata, el fármaco llega del exterior del organismo a través de diferentes vías de administración. Para ser absorbido, deberá primero pasar un epitelio, que son varias células de diferentes órganos, y en segundo lugar va a difundir en el líquido extracelular, va a atravesar la pared capilar para finalmente llegar a la sangre. Es decir, pues esta es la absorción normal, ¿no? La que va pasando tejidos, la que va pasando células, etcétera, hasta que va a llegar al torrente sanguíneo. Luego tenemos la absorción inmediata, que la absorción inmediata, el fármaco se introduce directamente en el líquido extracelular sobre un tejido intramuscular, subcutánea, etc. El factor limitante de esta vía se da por la resistencia de los tejidos situados entre el punto de inyección y la pared capilar. Es decir, tenemos dos absorciones, la absorción inmediata vía oral, ¿no? Ejemplo, es la que va a pasar los tejidos de los órganos, etcétera. La absorción inmediata es la que es a través de la vía parenteral, es decir, a través de las inyecciones. Pero esta absorción inmediata va a tener ciertos problemas como los diferentes tipos de tejidos. Es por eso que aquí hay una imagen. Aquí esta es un tejido muscular, la de la derecha, y la de la izquierda es un tejido adiposo. Entonces, todos los tejidos van como tal a absorber este medicamento, pero va a estar más lentos en diferentes tejidos. Ejemplo, en un tejido adiposo va a estar más lenta la absorción que en un tejido muscular. Entonces, en personas pues que están con sobrepeso,
que tienen mayor cantidad de tejido adiposo, un medicamento va a absorberse en mayor tiempo que en una persona que no tenga sobrepeso, se puede decir. Entonces también va a afectar si el fármaco es hidrofílico, hidrófobo, es decir, si tenga afinidad con la grasa o si no tenga afinidad con la grasa. Y aquí están lo de la absorción. Esta a qué vías corresponde. Esta es la que preguntaba Celine, la subcutánea, que es en 45 grados. Aquí se puede ver la aguja y va directamente sobre este tejido. Mira. Y abajito, esta es de intramuscular. Esta se pone en 90 grados y va directamente sobre el músculo. Mira, de hecho aquí está en esta imagen músculo. Está bajito y el tejido subcutáneo está arriba del músculo. Entonces la vía subcutánea es arribita del músculo en forma de 45 grados. Está la intravenosa, que de la subcutánea sigue la intravenosa, ya no es 45 grados, es un poco más inclinado. Y luego sigue la intradérmica, que la intradérmica es la que les comento que va sobre la epidermis, es decir, por encimita de la piel nada más. Entonces, esas son las 4 vías que van a presentar el problema de absorción inmediata. ¿Por qué? Porque va a depender del tipo de tejido que tenga la persona. Entonces aquí, ¿por qué la absorción oral de fármacos es tan lenta? El fármaco pues debe atravesar todas las capas celulares del tracto gastrointestinal. Entonces, va a atravesar, viene del esófago, viene al estómago, tiene que disolverse con el pH y luego tiene que pasar toda la capa de la mucosa, de la submucosa para llegar a lo que es el intestino delgado. Entonces, en esta vía oral se da lo que es el efecto del primer paso. No sé si recuerdan o si saben que pues en el organismo existe circulación mayor y circulación menor. Entonces, la circulación mayor es la que va directamente al corazón, la sangre, y desde ahí se va todo el cuerpo. Pero también existe una circulación menor donde la sangre antes de llegar al corazón va a lo que es el hígado. Entonces, a través del sistema gastrointestinal se da esta circulación menor. Entonces, aquí hay una que se llama vena porta. Es un grueso vaso sanguíneo que transporta la sangre desde el tracto gastrointestinal hacia el hígado. Es decir, está el sistema gastrointestinal, vamos a encontrarnos con una vena porta y esta vena porta lleva primero la sangre a lo que es el hígado, o sea, se va a una circulación menor. Entonces, si yo tengo un fármaco vía oral, ya sea tableta, pastilla, polvo, cápsula, etcétera, este medicamento, una vez que llegue a la parte de la vena porta, va a ir directamente al hígado antes de llegar al corazón. Entonces, si va al hígado, ahí se va a metabolizar cierta parte de él. Entonces, una vez que salga del hígado, para incorporarse a la circulación general, es ahí cuando se pierde cierta parte de este efecto. ¿Por qué? Porque va al hígado y en el hígado se metaboliza y del hígado sale y ya no sale completo. Entonces, esto es lo que les venía diciendo yo del efecto del primer paso, que se va a perder cierta cantidad cuando es por vía oral. ¿Cuánta cantidad se puede perder exactamente? Pues no hay una cifra como de que, yo me voy a tomar 1 gramo y voy a perder 200 gramos. Va a variar siempre de las condiciones. Entonces, esa es la cuestión con los fármacos vía oral, que al tener una circulación menor que del tracto gastrointestinal van a ir hacia el hígado a través de la vena porta, se va a perder cierta parte de este fármaco. Entonces, otros fármacos que no son de vía oral no van a pasar por esta circulación menor, entonces no se van a perder y van a estar directamente o van a estar totalmente en lo que es la sangre. Entonces, ahí le entendieron más o menos el efecto del primer paso. Ok. Sí, pues es una manera que va a ser absorbida por nuestro organismo. Ok. Ok, entonces es eso, ¿no? De que la vía oral tiene una circulación menor
porque hay una que se llama vena porta que va al hígado y los medicamentos se van a metabolizar en el hígado. Entonces, pues llega primero al hígado, se metaboliza una parte, luego va a la circulación general. Entonces, absorción. La absorción, pues como ya vimos, es el paso del medicamento a través de varias membranas, varios tejidos, hacia los epitelios, medio intracelular y espacios intercelulares. Entonces, las condiciones y la velocidad de absorción de un fármaco van a estar en función de qué. Vías de administración, como ya vimos, características físico-químicas de la molécula del fármaco y permeabilidad de las membranas biológicas que se atravesarán. Aquí las vamos a definir. Ya las de vías de administración, pues ya las acabamos de ver, ¿no? Que si es vía oral, o va a ser un medicamento inyectado, pues va a ser más rápido el medicamento inyectado que el vía oral. Ahora vamos a ver características físico-químicas de las moléculas del fármaco. Y vamos a tener primeramente la naturaleza del fármaco, es decir, el tamaño y peso molecular que va a tener este fármaco o principio activo. El tamaño de los fármacos de uso común varía desde un peso molecular de 7 hasta 50.000 daltones, la D es de daltones. Entonces, el promedio de los fármacos es de 100 a 1000 daltones. Esto pues es una cifra que te habla del tamaño de la partícula del principio activo como tal. Entonces la absorción va a variar de eso. Ejemplo, aquí tenemos lo que es la molécula del ácido acetilsalicílico, que dice que es de 180 daltones. La morfina, 285 daltones. El ketoconazol, 531 daltones. Entonces, ¿ustedes cuál creen que se va a absorber más lento aquí? El que tiene 500. Sí, es correcto. Es correcto porque pues es una molécula más grande. Entonces, por esa razón, pues se va a absorber de forma más lenta. Así yo aplico un medicamento que va a tener un peso molecular o tamaño mucho menor. Entonces, es una de las características que afecta la absorción. Luego, Por de, ejemplo, ajá, cuando dicen, paracetamol de 500 o algo así, la que tenga menos la vamos a absorber más rápido. no, no, esa de 500 es como tal la cantidad, pues. Pero sí puede afectar de forma, porque se supone que en teoría bueno, se le debe dar un seguimiento especial a cada persona, como de decir, mira, a ti 750, a ti 800, a ti 900, pero pues hay un estándar, a lo mejor con las pastillas, de que dependiendo el peso del paciente, las características del paciente, la edad, etcétera, se le pueda decir al paciente, vas a tomar de 1 gramo, vas a tomar de 500 gramos, miligramos, etcétera, ¿no? Pero pues también puede afectar en esta forma. ¿Por qué? Porque va a haber mayor principio activo como tal. Pues aún así sea el paracetamol que tenga, no sé, que tenga 100 de tamaño, aún así, si tú le estás dando uno de 1000 gramos, de 1 gramo, va a tener mayor cantidad. Entonces también se puede ocupar el espacio para que se absorba comúnmente. Es decir, se puede hacer fila, pues se puede hacer mucho bulto afuera del tejido, entonces pues va a ser más difícil que pase, ¿no? También puede aplicar de cierta forma, pero no tiene que ver el tamaño, pues, de si es de 500, de 1 gramo, 2 gramos, etcétera. No, por ahí no. Pero sí puede afectar en cierta forma. Entonces, siguiendo con las características físico-químicas, vamos a tener ahora el otro, que es el enlace fármaco-diana farmacológica. Aquí los fármacos se pueden unir a los receptores, que es a donde tiene que ir para que haga el efecto, a través de enlaces químicos. Y estos enlaces pues son enlaces covalentes, electrostáticos, puentes de hidrógeno, que esto pues ya saben ustedes que es la del agua, fuerzas de Van der Waals, que es la del agua, etc. Entonces esto nos dice que el fármaco, que esta molécula, este principio activo, se puede hacer un enlace con los tejidos o con los receptores. Entonces, si hace un enlace, a lo mejor el fármaco no se va a poder absorber de forma inmediata porque va a estar unido a otra molécula que exista por ahí.
Entonces también depende de eso, de qué enlaces pueda hacer el fármaco con las sustancias que estén en el cuerpo. Por eso hay veces cuando te dan un medicamento que te dicen, evita tomar café, evita tomar tal cosa, o que no puedes administrar dos medicamentos juntos, o en el caso de las embarazadas que no es para embarazadas este medicamento. ¿Por qué? Porque hay sustancias afines que pueden interactuar con el medicamento en cuestión. Entonces, si este medicamento, esta molécula, se une, digamos, fuera del tejido con esta otra molécula a través de un enlace, menos va a entrar. ¿Por qué? Porque se van a estar uniendo esta con otra molécula, entonces van a ser una molécula de mayor peso molecular y más grande. Entonces no va a poder pasar. Entonces son esas dos, llevamos estas dos. Llevamos el tamaño y peso molecular, llevamos los enlaces fármaco, diana farmacológica que puede realizar el fármaco, y ahora tenemos el índice de desplazamiento de moléculas, que es el índice de desplazamiento de moléculas. Esto se refiere al espesor de la membrana, es decir, al espesor del tejido, no como tal. Entonces, es más rápida la absorción en órganos con superficies grandes. Órganos con superficies grandes, ¿cuáles son? Pues el intestino delgado. Recordarán ustedes que el intestino delgado pues se ve chiquito, pero que dicen que si los tiras alcanza los 7-9 metros, ¿no? Entonces es más rápido en esos órganos que en órganos con área pequeña, como lo sería el estómago, ¿no? Entonces, ¿por qué va a ser más rápida la absorción en órganos con superficies grandes? Porque el fármaco pues se puede distribuir a través de esos 7 metros y puede estar pasando, pues va a tener más espacio para absorberse que en el estómago. Es lo que te comentaba ahorita y linké ejemplos. Si yo tengo aquí el tejido y aquí afuera se me hace el bulto de moléculas que quieren pasar, y si yo tengo un órgano pequeño, pues aquí va a estar el bulto. Entonces, si yo tengo un órgano de mayor tamaño, pues tengo más espacio, entonces estas moléculas se pueden distribuir fácilmente y pues más rápidamente van a pasar. Es decir, no va a haber tráfico, pues van a pasar de forma más fácil que en órganos con área pequeña. También es más rápida la absorción en órganos con membranas delgadas, ejemplo los pulmones, que en aquellos que poseen barreras más gruesas, como sería la piel. ¿Por qué? Porque hay órganos que van a tener un área más protegida o que son un poco más robustos, se pueden decir, o que tienen más capas. En el caso de la piel, pues ya vimos lo de la piel, ¿no? La epidermis, la dermis, lo que es el tejido subcutáneo, luego el músculo. Entonces son varias capas que hay que pasar. Entonces hay otros órganos que solamente tienen pues menos capas. Entonces pues va a pasar muchísimo más fácil el fármaco a través de ahí. Entonces, pues es eso, ¿no? También depende del espesor de la membrana. Si es más grande el órgano que otro y si es más grueso, la barrera del órgano que de otro órgano. También vamos a encontrar el grado de ionización en el que se encuentra el fármaco. Esto tiene que ver directamente con el pH del fármaco y del medio. Entonces, el pH del medio influye para que un fármaco se encuentre en su forma ionizada o no ionizada. Y esto a su vez es determinante para que un fármaco se absorba en el organismo. Los fármacos generalmente se comportan como ácidos o bases débiles. Es decir, un fármaco yo lo voy a encontrar generalmente como por aquí. Pero, ejemplo, si yo me tomo un fármaco vía oral, va a llegar al estómago. Entonces en el estómago está el pH. Entonces yo voy a hacer al fármaco más ácido. Y luego del estómago va a pasar al intestino delgado. Y en el intestino delgado el pH suele ser básico. Entonces en ese intercambio de pH esa situación que va a sufrir el fármaco también va a afectar a que el fármaco pueda pasar estos tejidos y que pueda ser absorbido como tal. Entonces, depende mucho del pH. Ejemplo, el pH de la sangre, ¿cuál es?
No, el pH es básico, es como 7 punto y algo, 7.2 por ahí. Entonces, este sí puede variar pues a lo largo del día, el pH. ¿Por qué? Porque todo el organismo está en función. Entonces, si tengo la sangre pues alterada, pues me va a afectar todo el organismo, ¿no? Entonces, pues los fármacos también, cuando se administran, no sé si recuerdan que en la presentación pasada mirábamos algo de fibrosis. No, no era fibrosis. Vamos a ver. Era flebitis, flebitis. La flebitis se da cuando por la vena tú estás administrando un medicamento muy ácido. Entonces, y el paciente no tiene un pH adecuado. Entonces, si tú tienes un paciente y tú a lo mejor no le has hecho una gasometría, recordarán que en la gasometría se medía el pH de las personas, de la sangre, pues como tal. Entonces, si yo no le mido al paciente el pH y yo le estoy administrando un medicamento que es ácido como tal, yo le voy a destruir las venas. Entonces, por esa razón, esa es una importancia también de lo que es la gasometría. Aquí la tengo. Este dice la flebitis es la inflamación de una vena y por, se da por esa razón, porque el cuerpo está en un pH ácido, entonces yo estoy administrando más medicamentos ácidos, entonces lo que yo estoy haciendo pues es quemar la vena. Entonces pues esas venas, no sé si les han tocado pacientes, familiares, ver, etcétera, que hay pacientes que se le ven así como que negras las venas o quemadas, es por esa razón. O igual los pacientes con que les dan quimio, que suelen tener las venas en esa forma. ¿Por qué? Pues eso es la flebitis, es el daño a la vena y uno de los factores es el pH. Es la misma, grado de ionización. Y este también va a afectar las membranas celulares para la absorción. Y ya son las 9, creo que tienen clase, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces ahí la vamos a dejar y continuamos la otra clase.